A ber, batzuk egongo di, baina, bueno, gauz, goiez, danak, jokatu abien guztisek, Marko eta Joel, gero dira Naitz, Paulo, Pedro Vigas, Esteban Burgos, Kote, gero Gonzalo Pape Edu, Pedro Fabián Pablo de Blasis Taka, eta gero goiko laurek, Sergi Kike, Charles Kike. Zeina nola dago, nola rekuperatu da, oso ondo gutxi Ondo ez da gizuz, gaur entrenatuen batzuk, ez da bin goza batzuk ez, edo orduen errekuperetako bai. Ez, pentsetan dugu, golpetatik eta pentsetan dugu errekuperatu diela, ez dakik, kantzaute nekatute dauzen edo ez, baina, bueno, Pape egon zan, hor golpiaz bietzan, eta berak esan dago ondo dauela, berak esan dago probak eta emon dabe ez dauela apurtute, orduen dator, eta bueno, beste egun bat geixareko errekuperetako, eta ondo errekuperetan dan. Gaur erabaki edo asteotan, amaikeko azken orduen erabaki beharko duzu ezta, ikusita gaina nola dagoen bi erretan. Bai, normalien, olako partidutan beti aldaketa gehiaguz, ez? Baina, oin, gauzen moduen, aldaketa gitxiago egongo die, hori seguru. Eta gero ikusin biher, ez? Jentie zelan errekuperetan da, baina, errekuperetan da, galdetuta zuzeurei eta danak esaten dabe ondo dauzela. Orduen, batzuetan, ezafia hobi erbez eurekin, eta normala dabe bai, eurepe gure dabe jokatze. Da guk asmatzie, zentsu dauzen ondo eta zentsuk ez. Partidu garrantzitsua, oso garrantzitsua hor bebiak dagoen talde baten aurka, eta garrantzitsua baina arriskutsua ere bai. Bebai, ze azkenien, pasaban hastien ez, jokatuzu Barcelonan kontra, etxien, galtuzu, normal bezala emotozu, eta esatuz, baina gure partidu da Baiadizen kontra. Joetan za Baiadizera, eta azten za partidu oso txarto, eta hau izen bizan gure partidu, ez, eta hain gauza bardine pasetan da, ez. Goiez irabazitxe, ez galdute, bigarren aurkan kontra, eta bueno, nik pentsetot bidie badakigule. Hor dau, bidie. Hartzen dugun hori bideo. Gero, hori bidie hartute be, alduzu galdu partidue, azkenean amaikan kontra jokatzozu ez, baina hor bidien junbi da. Arriskutsuak zentzun, amaika, hamar jargun aldean, partidu bakar bat irabazi dutelako, eta zu beti esaten duzun bezala, gertuago dago bigarren. Karo, azkenien, eurentzat oso guretzat garrantzitsu da, baina eurentzat gehiago ez, azkenien esango da eure. Galtzen badugu, 3 punto geixa Eibarrek, beste batzupek irabaziko dabe, atzien geratzen ga, ja partidu, 12. partidue, eurentzat be, txarra ez. Nik beti ezaut gauza berdine Leganezen buruz. Niri guztu bia eta aldie, ez, beste entrenadoriaz be bai. Nik pentsot, kompetidu egin da biela, eta gero azkenien batik irabazten dago, ez, eurek galduen jabe. Zozat txartuengo dabe galtzeko, baina niri guztu bitetaz, goiko gentie, da arriskutsu, da azkarra, da jente ona, igual oin, ez dauz konfiantzaz, ez, eta ni pentsot, Madrilen partiduen be igual etzotza lagunduko bez, ez, baina badakizu, Madrilen kontra izen zen, gu Barcelonan kontra bezala, ez. Orduen, horregatik esatot, partidu guretzat garrantzitsua eurentzat be bai. Badakita teoria izaten dela, baina zuek pixkat aprobetxatu duzue euren behar premi hori, urduritasun hori sortu alde ginen. Baina igual bai, baina ni pentsot euren afizionoe ez da lain, badakizu zer deken be bai. Ez da, euren pentsamentu ez da amargarren geratzie, euren pentsamentu ni pentsot kluen pentsamentu, danen pentsamentu dela mantentzie, ez? Orduen ni pentsot, igual bai, ordurik ipiniko dela, igual bai, kampo esleixen, ni pentsot afizionago ez, ni pentsot lagundun gotzala, azkenin badakize, ze talde dekien, nun egon bidien, eta ez da beste talde batzu bezala, igual etxozu urtebi honak, eta pentsotu ja gora ukun bizaiela, ez? Ni pentsot honek ez, ni pentsot badakizela nun zerren bidabien, eta ni pentsot horren buruz, ni pentsot lagundun gotzela denbora guztize.
Nik espero dut izetie, hoxe, guk euren zelaian jokatzea, baina euren zelaian jokatzea ez eurek gure dabilako eta iztotzulako zelaia. Eltzen, errematik egiten, zentuak eta daten, nire ez da baloi euki, eta zentro bat pez bota, erremate bat pezein eta euki zetako, ez da guztetan hori, ez? Jokatzen dugu euren zelaixen da heltzeko, ez bakarrik baloi eukiteko. Azkenien baloi eukiteko zunien, gaina gureko talde bati, galtzuzun baloi bakotxa euren aukeri da, orduen horregatik da, ez? Mentalitza hon bidie, okitzen dugu baloie da heltzeko. Eta nik ez da egitzen mogozkoen baloie. Nik pentsatu igual lezetze, eurepe entrenador barizaz, igual gureko dabe jokatzie apurba geixa, 4-3 jokatzen dau, eta ez dakit jokatuko da bien apurba geixa. Sí, por poco la situación de ellos y la nuestra, las dos, ¿no? Nosotros sigue ganando, pues le sacas 3 puntos más a ellos, les dejarías a 10 puntos, algún equipo más perderá y sería coger aire, ¿no? No haces gran cosa, pero coges aire y luego, sobre todo, que a ellos les dejas muy mal, ¿no? También por eso yo creo que ellos también no es, porque yo para finales siempre he dicho lo mismo, la final es cuando ya o ganas y si no ganas vas a tomar por saco o quedas campeón o lo que sea, ¿no? Y hay muchas posibilidades, es la jornada número 12 y creo que en ese sentido pues ayudaría a cualquiera de los dos el ganar los 3 puntos, pero definitivo no va a ser nada. Es una forma de decirlo, pero es uno de esos partidos, entre comillas, trampa, peligroso en el sentido de que ellos tan solo han ganado un partido, da la sensación de, bueno, en casa no andan bien, no están haciendo buenos partidos, sí. Se puede despertar en cualquier momento. Yo creo que, fíjate, lo que pasa, creo, ellos empezaron bien jugando. El primer partido en casa creo que fue contra el Alavés, que perdió un 0-1, jugando bastante más que el Alavés. Y eso a veces te merma, ¿no? La semana pasada hablamos, ¿no? de sensaciones, de puntos. Tener sensaciones y no tener puntos tienes ese debe, que poco a poco las sensaciones se van evaporando. Si no tienes sensaciones y ganas, pero sigues sin tener sensaciones, hombre, los puntos te ayudan, pero tienes que coger sensaciones también, porque si no, a la larga también dejarás de ganar. Ellos, partido trampa, un poco lo que hemos comentado en euskera fuimos a Valladolid, ¿no? Partido importante porque los dos equipos hicimos un desastre de primer tiempo, ¿no? Por lo menos me gustaría entrar al partido compitiendo, que puedes ganar o perder. Yo creo que el partido de casa del Villarreal nos ha enseñado un poco el camino que tenemos que seguir. Eso es lo que quiero decir. El jueves quedó clarísimo por dónde hay que tirar. Sí, porque aún no ganando, porque podíamos haber no ganado perfectamente, por lo menos vas a salir del campo y hemos hecho las cosas que teníamos que hacer. Y alguno me puede decir, joder, no, pero después de 1-0 ganando no te pueden empatar en el 88, 89. El gol se puede meter en una de que pita el árbitro del pitido inicial al pitido final en cualquier momento. La gente que dice eso, yo creo que no entiende de fútbol. Porque entonces no se jugarían los últimos minutos. Y se juegan, ¿no? Y nadie te dice en qué minuto puedes meter gol. Y nadie tiene la norma para que no te meta un gol. ¿Por qué? Porque yo en vez de hacer el último cambio, quitarle aquí que estaba muerto, en vez de meterle a Pedro, le meto un central, ¿y qué pasa? ¿Y por eso voy a asegurar la portería a 0? No me dice nadie que aseguro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir con las convicciones que tiene cada uno. Ahora que piense, Leganés, 5 puntos en 11 jornadas, tan solo una victoria, partido fácil, ahora que piense eso. Espero que no, y espero que el que puede pensar gente de eso, pero serán futboleros, serán forofos, pero no tienen ni idea de fútbol. Los que estamos dentro y mucha otra gente que no estando dentro sabe lo que es el fútbol, sabe que no hay partido fácil en primera división, ni en ninguna otra categoría, por eso están las categorías, ¿no? Y por eso están los equipos en esas categorías. Y por eso que es importante el partido, pero sabes, creo que tenemos que sufrir y vamos a sufrir si queremos ganar. No va a ser nada sencillo y va a costar mucho el poder sacar algo de allí. Yo lo que te he dicho es seguir un camino
y espero que podamos seguir ese camino. Ellos están muy necesitados en la situación en la que se encuentran. Podéis jugar un poco esa baza de la presión que tienes, porque al final, quieras que no, si se te tuercen las cosas en una situación así, lo notas. A ver, eso nos puede haber pasado a nosotros, ¿no? Este jueves, ¿no? Estamos muy necesitados, jugamos contra el Villarreal puede jugar con eso para mantenernos nerviosos, para que vaya pasando el tiempo. Pasa el tiempo, pero bueno, seguimos insistiendo en lo mismo. Yo creo que ellos tampoco, no es un equipo que sus pensamientos, sus miras, sus objetivos al principio de temporada sean el que era el 10º, el que era el 8º, el que era el 12. Yo creo que el objetivo es equilibrar, dejar a 3 por detrás de ellos, ¿no? Y en ese sentido ellos pueden, los jugadores, se pueden sentir un poco más nerviosos por la posición en la que están. Yo creo que la afición les va a animar. No creo que en el minuto 30 del primer tiempo, porque vayamos 0-0 y no estén haciendo un partido bueno, se vaya a meter con ellos. No creo. Yo creo que va a seguir animándoles, porque saben lo que tienen, es igual que nosotros, sabemos lo que tenemos y tenemos que estar unidos, ¿no? ¿Que te puedes estar más nervioso? Por supuesto, ¿no? Porque estás abajo, ¿no?, en la tabla, pero yo creo que es un equipo que va a pelear hasta el final y yo creo que es un equipo que ha competido bien hasta ahora. Más que Leganés, supongo que te preocupará el Eibar. Un poco Sí. Seguir el camino del jueves. Sí, esa es la preocupación grande. No es que... Porque este año hemos hecho bastantes cambios de esos. Otros años hemos cogido antes esa línea y has podido perder o empatar, pero mantenías esa línea. Este año yo creo que no. Este año hemos tenido más altibajos en ese sentido y espero que esta vez sea la definitiva de coger el camino, que eso no quiere decir que vayas a ganar, pero por lo menos decir, queremos jugar así y vamos a intentar jugar así. Ahora tenemos 11 tíos enfrente que querrán ganarnos, pero yo creo que podemos hacerlo y yo creo que lo vamos a hacer. ¿Qué partido prevés? ¿Qué Leganés esperas? No sé, pues yo creo que han cambiado bastante con el cambio de entrenador, ¿no? De jugar con 5 atrás, ahora jugar con 4, de ser un equipo rápido en las salidas al ataque, en velocidad con la gente de arriba, sin necesitar demasiada gente, a jugar más, intentar jugar más arropado, jugar más un 4-3-3, intentando en teoría combinar más. Es difícil, no sé cuál de los dos equipos saldrá. Me imagino que será el del entrenador que está ahora mismo, ¿no?, más en el 4-2-3. No sé si han tenido gente lesionada, si recuperan gente, que también eso les ha podido hacer un poco cambiar la idea de fútbol que tenían antes a la idea que estaban ahora, ¿no? Porque sí es verdad que han entrado gente que hasta este momento no había jugado casi ningún minuto, ¿no? No sé si mantendrá la misma. Por eso, al final, yo no soy tanto de pensar en el rival, soy más de pensar en qué vamos a hacer nosotros. Las últimas. Decías, rotaciones sí, pero tal vez no tantas como en otras ocasiones en estas circunstancias. Sí, porque creo que nos ha costado coger ese camino que queríamos coger. Creo que ahora, con un partido tampoco puedes decir gran cosa, ¿no? Tienes que seguir. Estamos en ello, habrá alguno, pero creo que no va a haber tantos como hemos hecho otras veces con tan pocos días de un partido a otro. Y la última, estos puntos de alguna manera siempre valen doble, entre comillas, porque es lo que tú sumas y deja de sumar el rival. Así es, el empate no es malo para nosotros porque tú estás por encima con puntos de ventaja con respecto a ellos y al final sumas un punto fuera de casa, has ganado en casa y bueno, ese dicho, ¿no?, de 4 puntitos en 2 partidos, pues no estaría mal. Ganando sería la leche, ¿no?, porque ya sí que con respecto a ellos pues se quedan a 3 partidos tuyos, tú perdidos, ellos ganados y así todo no te pillan, pero joder, estamos en la jornada 12. Yo creo que no podemos pensar en esas cosas. Yo, por ejemplo, si estuviese en la situación de ellos, yo no pensaría en esas cosas, sino que pensaría en jugar este partido para intentar ganar. Se pierde y pensaría que hay otros 20 y tantos partidos para sacar esto adelante y creo que hay posibilidades porque todavía van a quedar 7 partidos para terminar la primera vuelta, ¿no? Y todo puede pasar. Vale. Este lado, Sara, tenemos a ellos.